Josué capítulo 24, versículo 15. Dice la escritura: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Diga conmigo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dígalo una vez más: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Puede tomar su lugar. El tema de esta noche es: en mi casa mando yo. Vamos, dígalo, en mi casa mando yo. Dígalo, sí, dígalo. En mi casa, sí. El esposo dice así como bajita, está al lado de la esposa: en mi casa mando yo. No, sí, vamos a decirlo todo: en mi casa mando yo. Bueno, aquí esta palabra, por supuesto, va para los padres y los que piensan formar hogar también, porque tenemos que tener esta consigna bien clara: en mi casa mando yo. Y ya va a ver de qué estamos o de qué voy a hablarles en esta noche. Primero quiero hacerles como un recuento de lo que está sucediendo en ese momento. Dice la escritura que cuando ya Josué termina de repartir las tierras, a cada tribu le había dado su tierra. Recuerde, unos se quedaron al otro lado y recibieron porción al otro lado, y otros, cuando cruzaron el Jordán, pues tomaron posesión de los cananeos. Y ya Josué prácticamente había entregado las tierras a todos, ya casi todos se habían establecido ahí. Y entonces ahora reúne al pueblo y les dice estas palabras. Pero me gusta mucho porque empieza desde el versículo 1, empieza a decirles: mire, recuerden esto, cómo el Señor escogió a Abraham, y empieza a hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, y cómo luego entran a Egipto y el Señor de allí los saca con mano poderosa, los lleva por el desierto, los sustenta, y narra toda la historia hasta ahí de lo que había vivido Israel. Y termina diciéndoles esto: si mal os parece, servid al Señor. Escojan ustedes a quién van a servir. Le dice al pueblo: escojan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses que nuestros padres, recuerdan en el desierto, porque ellos fueron infieles con Dios, decía: pues si ustedes quieren servirle a esos dioses que nuestros padres les sirvieron, eso es problema de ustedes. O si quieren, escojan a los dioses que adoraron los cananeos, eso es problema de ustedes. Pero yo y mi casa hemos decidido servirle al Señor. Yo quiero que por un momento usted piense de dónde el Señor lo sacó, de dónde el Señor le ha sacado. ¿Qué hizo el Señor en su vida? Hay personas que fueron libres de maldiciones, de unas ataduras fuertísimas. Hay personas que vienen de la idolatría, del paganismo puro, hermano. Hay gente que viene, hermano, de vicios, de drogas y una vida desordenada completamente. Yo vengo de una vida totalmente desordenada. De allá me sacó el Señor. Y pienso en lo que Dios ha hecho conmigo. Yo digo, o mejor, yo decidí un día servirle al Señor, seguir al Señor. Y esa ha sido mi consigna en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Pase lo que pase, siempre le vamos a servir al Señor. Y de verdad, hermano, que hemos pasado por momentos muy duros, muy difíciles, procesos duros. Pero bendito sea el Señor, que siempre ha estado eso en nuestro corazón, de servirle a Dios, de seguir al Señor. Quiero leerles cómo dice en esta versión. En la versión PDF dice: si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién van a servir, ya sea a los dioses que sus antepasados servían al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero yo y mi familia serviremos al Señor. Y este versículo nos enseña algo sumamente importante. Escuche, que nosotros no le damos opciones a nuestros hijos. Escuche esto porque esto es importante y va a entender por qué necesitamos empezar a formar el carácter de Dios en nuestras vidas. Quiero que se aprenda esto. Lo que hoy en día está haciendo el mundo, la psicología, la ciencia, las redes sociales, todo eso que estamos viendo está ejerciendo una fuerte presión sobre nuestros hijos. Por eso hoy en día vemos tanto libertinaje, vemos tanta influencia en los jóvenes. Estoy hablando de influencias negativas, cosas fuertes que se han levantado. Los jóvenes están siendo afectados porque el mundo ejerce una presión tan fuerte sobre ellos que, escuche, que si usted no ejerce una presión más fuerte, sus hijos se van a perder. Por eso cuando Josué, yo me imagino que Josué estaba con sus hijos, obvio, atrás de él, porque cuando él hace la consigna, pues obvio su familia estaba ahí. Y posiblemente alguien por ahí dijo: papá, pero déjeme hablar. No, así no es. En mi casa mando yo. ¿Por qué? Porque se trata de cuidar la generación que Dios ha puesto en nuestras manos. De eso se trata todo, de cuidar a nuestra generación. Dios quiere que tú cuides a tu generación, porque si nosotros le damos opciones a nuestros hijos van a escoger siempre lo malo, porque ese es el corazón del ser humano. El corazón del hombre es inclinado siempre al mal, y siempre vamos a ser inclinados hacia lo malo, impulsados hacia lo malo. Pero nosotros, como autoridad, como familia, como padres de familia, como autoridad en el hogar, nos paramos para decir: no, yo voy a guardar a mi generación, yo voy a cubrir a mi generación, yo voy a enfocar y direccionar a mi generación. Yo no voy a permitir que mi generación se pierda. Por eso no le doy opciones a mis hijos. Y cuando hablo de esto, significa que yo soy el que escojo lo que ven mis hijos. Yo soy el que escojo las amistades de mis hijos. Porque hoy en día, como el mundo está diciendo, déjenlos hacer lo que quieran. Es así, en los colegios y en las universidades. Dejen que se expresen, que tengan una libre personalidad. Y esa libre personalidad ha hecho que muchos jóvenes se desvíen sexualmente, que muchos jóvenes caigan en las drogas, y que niñas, hablo de niñas, caigan en embarazo. ¿Por qué? Porque el mundo les dice: déjenlos que escojan. Y si uno no tiene el carácter de decir: no, señor, es que aquí en mi casa mando yo, entonces, repito, los muchachos van a terminar repitiendo todo lo que el mundo les dice. ¿Alguien me está escuchando? ¿Aló? Muy bien. Entonces, como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, y los guiamos de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado. Aquí está la dirección. Aquí está la dirección. Si los guiamos conforme a la palabra del Señor, nuestros hijos serán una generación bendita en el nombre de Jesús. Nuestros hijos serán una generación de bendición para donde quiera que ellos lleguen. Y si no, se convertirán en problema para nosotros. Porque siento que en este tiempo faltan padres con carácter, varones que asuman la responsabilidad de verdad, que digan: oiga, yo de verdad necesito asumir la responsabilidad, ser ejemplo para mi generación, ser ejemplo para mis hijos. Y por eso vemos hombres infieles, hombres en el alcohol, hombres ociosos, hombres que no están ni siquiera, no tienen vida espiritual, y están siendo una mala influencia para sus hijos. De ninguna forma están afectando a su generación. Bueno, sí los afectan, pero de forma negativa. Pero cuando alguien se para, así como Josué, que dice: yo y mi casa serviremos al Señor, no le estaba dando opciones a sus hijos.
Él no le dijo: hijo, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? El menor allí, ¿tú qué piensas? No, él no le dijo eso. Porque le voy a decir una cosa: porque nosotros sabemos cómo dirigir a nuestros hijos. Aquí nadie me está escuchando. Yo sé para dónde es que van mis hijos. Yo sé cuál es el camino que tengo que llevarlos. Sé dónde tengo que impulsar a mis hijos. Sé cómo guiar a mis hijos. Y en el camino voy a tener que quitar cosas de su vida, influencias que vienen, que van a tratar de afectarlos. Y yo, como autoridad espiritual, tengo que empezar a limpiar esas cosas, porque estoy allanando el camino para ellos. Pero esto lo hacen hombres y mujeres entendidos. ¿Cuántos están tan agradecidos con el Señor? No, yo no escuché a nadie. ¿Cuántos de verdad están agradecidos? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque todo este año ha sido de una gran bendición. Ha sido de gran bendición. Lo menos que podemos hacer es ser fiel con Dios. ¿Sí o no? Claro, hermano. Tenemos que ser fieles y enseñarles a nuestros hijos a ser fieles al Señor. Entonces el mundo, la psicología, las amistades, las redes les están enseñando a nuestros hijos un fundamento que daña, que destruye. Y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Recuerdo que una vez llegó una niña muy pequeña y le contó a su padre la experiencia que había tenido por primera vez en la clase de educación sexual. Una niña de tan solo 10 años. Pero eso sí se lo contaron con todo, de una forma tan morbosa, de una forma tan escueta, tan dañada, tan torcida, tan perversa. La niña llegó con pensamientos desviados y me contó: pastor, mire, porque eso es lo que está haciendo el mundo. Entonces escúcheme esto: quienes son responsables de enseñarles a los hijos la educación sexual son los padres. Aló. Somos los responsables de enseñarles. Vea, varón, ¿usted cuándo se ha sentado con sus hijos? Desde pequeño yo me senté con ellos a contar todo, hermano. Como dice la palabra, les hablé a mis hijos claro: mire, papito, esto es así, esto es así, esto es así. No, como dice, Y la florecita vino y se posó sobre el daño. no, hermano, como dice, como hay que enseñarle a los hijos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si usted no le enseña correctamente, recuerde, el mundo los va a dañar, los va a corromper. Y si uno les enseña a los niños de una manera sana, cuando ellos vean la forma incorrecta, obvio, ellos van a aborrecer esas cosas. Eso se llama cuidar nuestro hogar. No es como hoy en día están haciendo, que ahora el Estado quiere imponerle a los padres. Ellos son los que tienen la potestad de criarlos y de enseñarles todas estas cosas. Mentiras del diablo. Nadie tiene poder sobre nuestros hijos ni sobre nuestra generación. Los padres son los únicos responsables de enfocarlos al camino del Señor. Mire la responsabilidad que tenemos. Tenemos una gran responsabilidad. Les voy a explicar cómo actúa el mundo para que usted discierna un poquito y cuide su legado. Ahora está de moda el cosplay. Y esto saben a veces más los muchachos que los papás, porque algunos dicen: ¿Qué es eso, pastor? ¿y el chocho con qué que se come? Usted no sabe, hermano, qué es. Son unas festividades o unas fiestas que hacen los chicos, donde se disfrazan de algún personaje de anime, de otakus, personajes de videojuegos. Y eso es lo de moda. Ahora eso es una cosa de moda. Y usted viera, hermano, yo a veces cuando voy al centro comercial, yo me veo esos personajes, me los encuentro por la calle. Pasan, hermano, con unas pintas, con unas faldas, una cosa tan. Y uno dice: ¿dónde están los papás de esos hijos? ¿Dónde están los papás de esos muchachos? ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Dónde están los papás? Perdidos, hermano.
en otro cuento. Y por eso el mundo los coge y los adoctrina. Y vemos jóvenes, chicos, 10, 12 años, tomados de la mano con otro hombre, hombre con hombre, y así mujer con mujer, y van abrazados. ¿Dónde están los papás de esos muchachos? Y yo creo que hay muchos cristianos gritando: yo en mi casa serviremos al Señor, y ponen ese aviso allá en la frente de la casa: yo en mi casa serviremos al Señor. Pero no es cierto, no es verdad, porque otros son los que están adoctrinando a nuestros hijos. Son otros los que están poniendo un fundamento totalmente satánico, diabólico. Y eso es lo que hoy en día está de moda. Repito, yo en mi casa serviremos al Señor. Que nadie se meta con mis hijos. Nadie tiene por qué meterse con mi generación. Nadie. Yo soy el encargado de criar, de impulsar a mis hijos al camino del Señor, de llevarlos al camino del Señor. Y eso es lo que estamos viendo, hermano. Pero cuando empezamos a ver que los niños llegan con aretes, tan pequeños con aretes, los chicos con aretes y con unas cosas tan raras, y los papás ni ponen cuidado a eso, ahí ya se le metió el enemigo. Eso es lo que en cierta manera quería enseñar Josué. Porque cuando les dice: ¿a quién van a servir? ¿A los dioses de allá? Porque no era solamente era inclinarse, no era que solamente ellos iban y se iban a inclinar ante Baal y los dioses, no era eso. Era que ellos iban a servirle a esos dioses, a tomar las costumbres de ellos. A eso se refería el Señor. Y cuando nosotros empezamos a ver que nuestros hijos están tomando costumbres, ahí es donde yo tengo que parar y decir: pero un momentico, no puedo permitir eso en mi casa. Dígame que me está entendiendo. Por eso todo eso de lo que hablábamos, el tema del domingo, sobre la Navidad y todo esto, el 31 de octubre y otra cantidad de cosas más, nosotros somos los que le enseñamos a nuestros hijos. Cuando uno empieza a mirar las redes sociales, el uno dice que sí, el otro dice que no, que sí se debe disfrazar, el otro dice que no, el otro dice que sí se debe decorar, el otro que no. Hermano, lea la palabra de Dios y deje de estar mirando a todo mundo lo que dice por aquí, por allá, porque la gente termina confundida por eso. Por eso, diga conmigo: la responsabilidad es mía. No, yo no escuché a nadie, la responsabilidad es mía. Hace poco salió una noticia en toda Colombia sobre una de las clínicas en Cali, donde una niña tuvo un problema de orientación sexual. Y la niña se acerca a sus papás, incluso ella intentó suicidarse. Y esta niña la llevan a esa clínica y le ponen un psicólogo diabólico, un psicólogo, y le dice a los padres: mire, usted tiene que hacerle una transición sexual a su niña. Tiene que hacerla, porque si no, esa niña se puede quitar la vida. Y ellos, pues preocupados, dicen: lo que sea que haya que hacer lo pagamos, no importa. Y le hicieron el proceso de transición. O sea, eso significa amputar sus genitales, sus partes íntimas. Y entonces la niña la convierten en niño y le aplican todo tipo de hormonas. Pasa el tiempo y la niña empezó a sentir que su atracción no era por su mismo sexo. Al contrario, ella se sentía atraída, seguía sintiendo atracción por los hombres. Entonces vienen otros psicólogos, otras personas, y empiezan a analizar a la niña, y entraron en un caso fuertísimo que todavía es pelea. Donde decía el abogado, por supuesto con otros especialistas, ¿por qué no pidieron una segunda opinión? ¿Por qué no se sentaron más bien a preguntar qué es lo que estaba pasando con la niña? Y resulta que el problema de la niña es que ella había sido abusada por una empleada doméstica, y ella empezó a sentir repudio por las mujeres, pero no era porque había nacido con ese deseo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Pero como el mundo hoy en día está diciendo eso, hoy en día es así. Si alguien tiene un problema de desviación sexual, no significa, si el joven
el hombre está sintiendo un problema de desviación sexual, no significa que sea homosexual. Tiene un problema y hay que entrar llenos del Espíritu Santo y decirle: Señor, muéstrame cuál es el problema, por qué mi hijo, por qué mi hija está teniendo este problema. Pero no es llevarla a los hombres, hermano, y pidiendo opinión de hombres. Nosotros tenemos la mejor orientación en todas las áreas de nuestra vida y se llama el Espíritu Santo, y Él es el encargado de guiar a la iglesia, hermano, siempre a la victoria. Pero como es más fácil a veces, bueno, venga, dejamos que mis hijos los críe otro, venga, eso pasa como los padres que, como no tienen casi tiempo para sus hijos, o más bien pierden el tiempo, roban el tiempo de sus hijos haciendo otras cosas, entonces es más fácil llevarlos al cine, ponerlos frente a un televisor, comprarles cosas para que se entretengan. Y otros son los que están criando a nuestros hijos. La televisión se convierte en la nana de nuestros hijos. El cine se convierte en la nana de nuestros hijos. Y ellos están aprendiendo todo lo están absorbiendo. Y por eso terminan con malos deseos, terminan con pensamientos suicidas y con otro tipo de ideas, porque el mundo los está adoctrinando. Porque nadie se para decir: espera un momentico, en mi casa el responsable de mi casa soy yo. Y yo me paro por mi familia, yo me paro por mi generación, porque mi generación no es cualquier generación. Yo no se la voy a entregar al mundo para que el mundo la destruya. Yo no se la voy a entregar a cualquier persona para que la destruya. Escuche lo que le voy a decir. Yo tengo 2 hijos varones. El uno tiene 15 y el otro tiene 13. Y ya están casi igual de grandes a mí. 2 guapetones. Y yo no se la voy a entregar a cualquier tipo de mujer. Y no voy a permitir que cualquier tipo de mujer se acerque a ellos, porque yo soy el que los cuido, los vigilo. Y podrán pasar así días, pero no voy a permitir eso, porque mientras estén en mi casa, el que manda soy yo. Pero no son como los padres que, niños a temprana edad: mamá, quiero tener novio. Hágale, mamita, no importa. Y cualquiera, el que caiga, y no importa si es impío, no importa si es fornicario, no importa si es mentiroso, no importa si es vicioso, lo que importa, no importa. ¿Qué es eso? Porque no hay padres que se están parando por su generación. ¿Sabe? Me parece como cómico lo que está pasando ahora. Que hay mucha gente que dice: están prohibiendo celebrar la Navidad, prohíben a los hijos y le prohíben a los niños no celebrar la Navidad y le rompen la infancia. Hermano, usted hace rato le dañó el corazón a sus hijos, no siendo buen padre, no siendo responsable de ellos. Ahora usted viene a echarle la culpa a la iglesia, o echarle la culpa a alguien que enseña que eso no es correcto, porque es más fácil hacer eso, ¿no? Pero a veces no sentimos la responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo yo para enfocar correctamente a mi generación? ¿Qué estoy haciendo yo? Y estas palabras, hermano, son las que al diablo no le gusta. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos, diga conmigo: yo y mi casa serviremos al Señor. Una vez más: yo y mi casa serviremos al Señor. Déjenme mostrarles cómo es el mundo. El mundo es como un gran banquete. ¿A cuántos les gusta la fritanga? Hay unos hermanos que les gusta la fritanga. Yo no soy tanto de eso, no me gusta, porque eso es lo más malo, hermano. Eso es malo. Grasa, hermano, grasa. Eso de vez en cuando le pego un pellizquito por ahí, muy de vez en cuando. Pero el mundo es como ese gran banquete de fritanga. Y los ponemos a nuestros hijos en la mesa. Siéntense y coman de todo lo que hace el mundo, de todo lo que muestra el mundo, de todos los modelos del mundo. Y ponemos a nuestros hijos y los exponemos a ese sistema. Y los sentamos en la mesa y nuestros hijos se comen eso. Y se indigestan, se dañan, se corrompen. No estamos siendo conscientes del legado que el Señor nos entregó, de los hijos que Dios nos ha entregado. No estamos siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos. Yo he estado presente con padres que han tenido que llorar lágrimas amargas y decirme: pastor, ¿cómo hago ahora para sacarlo de las drogas? Ahora sí,
Pastor, ¿cómo hago para sacar a mi hija de la prostitución? Ah, ahora sí. Pastor, ¿cómo hago para sacar a mi hijo del homosexualismo? Ah, ahora sí. ¿Por qué no pensó eso antes? Parece que no estamos dándonos cuenta de lo que está pasando en el mundo. No podemos ignorar de lo que vemos todos los días en la televisión, hermano. De lo que vemos, de las noticias, hermano, de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Aló? ¿Alguien está viviendo acá o se fue? ¿Alguien vive en este mundo o no? ¿Usted es consciente de la realidad de lo que está pasando en el mundo? ¿Sí está siendo consciente de lo que está sucediendo? Alguien dijo una vez, dijo, la Navidad es tan hermosa, esta es una fecha tan linda. Mentira, no es una fecha linda. Ahora mismo hay dolor, tristeza, hay familias, hermano, que sufren, que lloran, hermano. Vean lo que sucedió esta mañana, esta tarde, creo que fue hoy, ayer. Un hombre intolerante mató a otro porque le dijo, bájele por favor el ruido, y lo mató. Y la gente está haciendo eso. Y eso es lo que estamos viendo en esta fecha. Eso es lo que vemos. Más muertes, más accidentes, más cosas trágicas. Y eso es lo bonito. Hermano, ¿usted no ha entendido que esto es espiritual? ¿Ah? Se desata una ola de violencias y la iglesia celebrando. Como que no estamos entendiendo de verdad el papel que Dios nos mandó a hacer: evangelizar a la gente y enseñarle la verdad. Y estamos distrayendo a la gente. Estamos haciendo que la gente se sienta cómoda en las iglesias. Que la gente diga, me encanta ir allá porque es que allá es tan lindo. Pero el día que predican fuerte, ese día sí la palabra no me gustó. No estamos formando correctamente a nuestros hijos. Por eso Josué tuvo que ser radical. Miren, si ustedes quieren, hagan lo que quieran. Si quieren pararse de cabeza, háganlo. Si ustedes quieren adorar a esos dioses, háganlo. Eso es problema de ustedes. Si ustedes quieren, pero yo y mi casa decidimos servir al Señor. El día que Dios me escogió, y yo todavía no estaba casado, todavía no tenía ese privilegio de estar casado, pero el día que Dios me dio mi hogar, yo dije, Señor, el día que tú me des mis hijos, Señor, yo voy a guiarlos al camino del Señor. Y en estos momentos hemos sido con mi esposa esa punta de lanza para nuestra generación. Eso es lo que somos. Somos una punta de lanza porque estamos rompiendo argumentos, rompiendo mentiras, hermano, rompiendo estructuras diabólicas, rompiendo una cantidad de cosas, porque estamos llevando a nuestra generación a la victoria. Si hay alguien que se para aquí o no se para. Si hay alguien que se pare por su generación o no, todavía no he entendido. Porque si no lo entiendes, vas a llorar lágrimas amargas. Un día vas a llorar y vas a decir, Dios mío, yo por qué no presté atención, yo por qué no hice algo. Porque lo que Satanás quiere es destruir nuestros hijos. Ya hay una generación que está perdida y hay que ir por ellos. Pero no vamos a permitir que nuestros hijos se pierdan. Y para eso se necesitan padres con carácter. Diga conmigo, padres con carácter. Porque si el mundo ejerce una opresión, repito, la opresión que usted ejerza debe ser más fuerte. Aló. Los amigos dicen sí y usted tiene que decir no y punto. Aló. Se fue la gente. Así es. Así es sencillo. Que nuestros hijos dicen, sí, yo quiero. No. ¿Por qué no? Porque Dios dice que eso es pecado y te puedes perder. Punto. Así. Ojo con lo que tenemos que luchar, hermano. Mire lo que dice la escritura en Proverbios, capítulo 29, versículo 17. Dice la escritura, corrige a tu hijo y te dará descanso. Por eso uno dice, cuando esos chinos lo meten a uno en problemas, ¿qué dice usted? Uy, me faltó darle juguete. ¿Sí o no? Dice uno, uy, le faltó juguete. Le faltó correja chino, porque me sacó canas y me está sacando canas. Pero hay otros que no. Hay otros que fueron bien criados. Hablo de criados en el Señor. Y usted dice que niños tan educados,
qué niños tan bellos, qué niños tan bonitos, donde quiera que lleguen, donde quiera que llegan, la gente, ¿sí me entiende? Son una bendición, porque fueron bien criados. Pero mire lo que dice el Señor: corrige a tu hijo y te dará descanso. O sea, si usted no lo corrige, se le va a convertir en un problema. Y a usted le va a tocar: ay, corra al colegio, corra a la escuela, corra a la universidad, corra a la cárcel y posiblemente corra al cementerio, porque ahí va a terminar. Porque nunca lo corrigió, jamás lo corrigió. La Biblia enseña casos para que aprenda, para que aprendamos. Los hijos de Elí eran un par de sinvergüenzas. Dice que se acostaban con las mujeres. Eran sinvergüenza estos, y se emborrachaban. Y la fama llegó hasta el oído del papá, porque le dijeron: mire, Elí, tus hijos son los sinvergüenzas. Mire lo que hace. Y sabe que Elí va y les dice: venga, muchachos, no me hagan quedar mal, no sean así, muchachos. Diga conmigo: les faltó vara. A Elí le faltó carácter. Donde Elí tenga carácter, otro hubiera sido el destino de sus hijos. Pero como no tuvo carácter, los chinos se perdieron. Apréndase esto que le voy a enseñar. Y se lo digo a algunos padres que están luchando con sus hijos que todavía no se han convertido al Señor. Si usted no tiene carácter, sus hijos se van a perder. Pero si tú tienes carácter, un día Dios los va a traer nuevecitos, 0 kilómetros convertidos. Se perdieron los hijos de Elí, se murieron. Resulta que cuando escuchamos la vida del profeta Samuel, varón de Dios, dice la palabra que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Era un hombre de Dios. Pero la Biblia dice que sus hijos fueron impíos. Los hijos de Samuel fueron impíos. Y le voy a enseñar algo. Usted puede ser un buen pastor, un buen profeta, un buen evangelista, un buen músico, adorador, servidor del Señor, lo que sea. Pero si usted no cría a sus hijos, se van a perder. Así se perdieron los hijos de Samuel. Ya el pueblo no quería jueces. El pueblo no quiso jueces, porque él dijo: ahora voy a poner a mis hijos para que sean juez. Y el mismo pueblo dijo: no, sus hijos son impíos. Y por eso fue que pidieron un rey. ¿Ven la responsabilidad que tenemos de orientar a nuestros hijos? De decirle a nuestros hijos: vea, escuche, de no permitir pecado en nuestros hijos. Así usted sienta que están pequeños, no puede permitir pecado en sus hijos. Porque en mi casa mando yo, no mandan mis hijos. En mi casa mando yo, no mandan mis hijos. ¿No se da cuenta que por eso es que hay hogares, hermanos, que uno no sabe ni quién es el que manda? Porque los hijos gritan a los padres, los hijos son groseros, los hijos son impíos, hermano. Salen, hermano, se van al mundo con sus amistades, amigotes, traen toda la inmundicia y vienen y la traen a la casa. Y los papás son conscientes del pecado de lo que hacen, son conscientes de lo que hacen los hijos. Pero Dios no se queda con nada. Hay que tener carácter. Recuerdo cuando un día yo quise hacer lo mismo. Me traía a mi noviecita mundana. Yo mundano, ¿no? Estaba mundano. Me la traje yo hacia la casa. Hola, mamá, es que esta noche me voy a quedar con mi novia. ¡Ja! Mi mamá me dijo, ahí sí no me mima mi mamá. Mi mamá me dijo: venga, me hace el favor, y en esta casa no se permite eso. Esto no es un hotel, fuera. Y me sacó. Me puse bravo. Después otro día me traje una botella de licor. Y me dice: mamá, ¿para dónde va con eso? Para mi casa. No, señor, es mi casa, no es su casa. Pues me voy, porque no me deja ni meter ni mi novia, y no me deja ni meter mi licor,
y no me deja hacer nada, porque ni música mundana me deja escuchar allá. Ni música mundana, usted no me deja hacer nada, fanática. Me puse bravo. Agarré mis 4 chiros, los eché en una bolsa, hermano, y como el Chavo del 8 me fui. Me fui, hermano. Me fui, hermano, al mundo, y el mundo me agarró como sabe agarrar el mundo a todos los jóvenes. Tome, le da lo que le gusta. ¿Quiere drogas? Tome drogas. ¿Quiere sexo? Tome sexo. ¿Quiere ropa? Tenga. ¿Quiere fama? Tome fama. Pero llega un momento donde el diablo dice: hasta aquí, venga para acá, y ¡pum! Muchas almas se llevan para el infierno. Muchos hijos rebeldes se han quedado en el infierno. Otros por la misericordia del Señor, o por mujeres que nunca dejaron de orar por sus hijos. Padres que se levantaron y oraron y clamaron por sus hijos cuando se fueron y dijeron: Señor, tráelo, 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 Señor. Y el Señor lo trajo como me trajo a mí, como el perro arrepentido, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas. Y llegué y me convertí al Señor. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Pero si seguimos permitiendo pecado en nuestra casa, ahí no habita Dios. Dios no va a estar en ese lugar. Dios no va a estar en ese lugar. Miren lo que dice en Proverbios 22:15. La necedad, diga conmigo, necedad, está ligada al corazón del niño. ¿Sí ve? Está ahí en el corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. ¿No ha visto que desde pequeñitos, de bebecitos, ya empiezan a llorar, a tirar las cosas? ¿Se han dado cuenta de eso? Los niños pequeñitos, hermanos, de pequeñito uno ya empieza a ver la rebeldía en ellos. Y ya empiezan a caminar y ya quieren tirar las cosas. Y uno le dice: no la tire, ¿y qué hace? Más lo tira. ¿Sí o no? ¿Sí se da cuenta de eso? Vea, haga la tarea. Coge el cojito y pan, dígale: no lo haga, y más lo hace. Porque en el corazón de él está la necedad. Y hay papás que hacen preciso este domingo estaba almorzando. Fuimos a almorzar a un restaurante, nos sentamos, me senté, y frente a mí había una mesa y había un niño. Yo solo lo detallé, pequeño, y el niño cogió, ¡pum!, tiró un tarro. El abuelo, uno se da cuenta que era el abuelo, se lo pasó, ¡pum!, lo tiró. Hermano, sin mentirle, como unas 5 veces lo recogió y se lo dio. Volvió y se lo dio. Ya cuando se cansó de tirar eso, cogió un trapo y empezó a tirarlo, y otra vez hace lo mismo. ¿Le faltó qué? Fuete. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Porque en el corazón de ellos, ¿qué tiene? Rebeldía. Y en el corazón de los niños. Por eso es que la escritura no se equivoca. Por algo la Biblia está diciendo: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y dice: con el amor la alejará de él. Amén. Perdón. Con palabras de mi amor. ¿Sí dice así? ¿Con qué? Con la vara. Dice la escritura claramente: con la vara, hermanita. Con la vara. No H, no HH. Ya le formó un hematoma. Dice: con la vara, la vara. Para eso Dios nos dio esto, forradito. Porque la vara dice que aleja la necedad en el muchacho. Si usted lo hace pequeño, mire, de grande ya no va a tener necesidad de esas cosas. Pero hoy en día toda esa generación que estamos viendo son muchachos que nunca fueron corregidos ni disciplinados. Porque como el mundo dijo: no los corrijan, no los toquen porque eso es maltrato. Recuerdo una vez que estaba corrigiendo a mi hijo, y usted sabe que los chinos hacen más escándalo, y eso gritaba: no me maten, no me golpeen. Así, puro chaucero, hermano, en serio. No me peguen, no. Y uno ni siquiera lo había tocado y ya estaban gritando, hermano. Qué vergüenza. Recuerdo que me echaron a la policía. Al pastor le echaron a la policía. Llega el policía ahí y dice: buenas, qué pena, es que nos están llamando, que están matando a un muchacho. Así dijo el policía. Y yo le dije: mire, el finao. Y estaba ahí, el chino se puso pálido, eso se puso pálido. Y le dije: mire, si quiere lléveselo. Pobrecito, cómo lo golpean.
Abrió los ojotes. Y por allá gritaban del otro lado: no les peguen, no los golpeen, no los maltraten. De malas, en mi casa mando yo. Y le dije: sí, claro que sí. Estaba de grosero, le di 2 varazos porque se puso de grosero. Y el policía dijo: bien hecho. Entonces me pica el ojo y me dice: a la próxima me dice y me lo llevo. Y el chino peor se puso. Ahí sí se puso blanco. Entonces ya sabía cómo. Entonces ya cuando se recuerda, me dijo que el policía me dijo que lo llamara cuando le pusiera a gritar. Pero uno no puede permitir que nadie se meta en la corrección, en la disciplina de los hijos. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Porque usted sabe para dónde es que van, ¿sí o no? Cuando a ti te dio el Señor, cuando a mí me dio el Señor la palabra de mi primer hijo, a mí el Señor me habló claramente de eso. A mí el Señor me dijo que mi hijo iba a ser un pastor. Y usted lo mira y ese chino se echa puros chistes de pastor. Sí, bueno, es puro chiste. Eso aquí más de uno sabe cómo es. Y ya sabe cómo es, ¿no? Porque aquí nos gusta mucho el fútbol. Y entonces empezaron a molestarlo el día que lo llevé a un partido. ¿Qué hubo, pastor? Y todos empezaron los que íbamos a jugar. ¿Qué hubo, pastor? ¿Qué hubo, pastor? Y él dijo: cuando yo sea pastor no hay fútbol. Entonces todos dijeron: no, mentira, Juan, no, mentira. Y sé cómo direccionar a mi hijo, y para allá voy en el nombre de Jesús. Y al otro Dios me dijo: es un adorador. Yo sé para dónde van mis hijos, yo sé para dónde van. Y todo lo que sea que venga a tocarlos o a tocar el ministerio o el llamado, yo tengo que decirle: fuera en el nombre de Jesús. No lo acepto, no lo permito. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Para que usted entienda cómo es. Es que eso no solamente yo en mi casa serviremos al Señor. Se vuelve un acto religioso, hermano, como acúsame de qué, hermano. No, de eso se trata, de vigilar, de cuidar mi generación, de no permitir cosas. Yo tengo que pararme por mi generación. Yo no puedo permitir ciertas cosas en mi casa, porque si eso viene a atentar con su llamado, con la salvación, tengo que desecharlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque el mundo va a querer hacer eso. Y mire lo que dice la Biblia en 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Uy, tan poquitos. ¿Qué pasó con los demás? Sabemos que somos de Dios. Muy bien. ¿Qué más dice? Y el mundo está bajo el maligno, bajo la influencia del maligno. ¿Sí ve? Entonces, si somos de Dios, tenga cuidado que el mundo no influencie a sus hijos. Que el mundo no nos influencia, no nos puede afectar. Vea, Satanás es el que usa todas las cosas, las leyes, usa, hermano, la moda, la fama, las redes sociales, una cantidad de cosas. Por eso es que los chinos quieren copiar modelos. ¿No ve? Quieren copiar modelos. Ven un modelo ahí y ya quieren ser como él. Quieren peinarse como él. Quieren vestir como él. Quieren saludar como él. Quieren ser igual a él. Modelos del diablo. Por eso el mejor modelo, para que me entienda, por favor, présteme atención para que me entienda bien. El mejor modelo debe ser usted, porque usted imita a Cristo. Pero si no imitamos a Cristo, nuestros hijos no van a ver el modelo correcto. ¿Alguien lo entendió, sí o no? Escuche, la Corte Constitucional reiteró que las instituciones educativas no pueden prohibir el ingreso a estudiantes que tengan el pelo tinturado, narigueras o maquillajes, o la expresión de género, la diversidad. La Corte señaló que los manuales de convivencia de los colegios no pueden vulnerar el derecho de la libre personalidad. Hijos del diablo.
¿Sí entienden eso? O sea, no se les puede permitir nada de eso. Y esto hizo que se disparara, hermano, la tasa de embarazos, de violencia y de homosexualidad. Porque dijeron libre personalidad. Eso no es así. ¿Sí ve? Frente a esto, esos dardos del diablo, yo tengo que pararme así en la puerta de mi casa y decir: en mi casa mando yo. Yo en mi casa serviremos al Señor. No permitir esas cosas. Así de sencillo. Mire, según el DANE, en el país se registraron 3.468 nacimientos de preadolescentes de 10 a 14 años y 79.287 nacimientos en adolescentes entre 15 y 19 años. Y el 63.7% de las niñas entre los 10 y 14 años en las zonas rurales del país. Sexo a temprana edad. ¿Sí ve? ¿Y todo por qué? Déjenlos que escojan, déjenlos que sean libres. No, señor, porque el sistema dijo eso. Déjenlos que sean libres. De malas, yo y mi casa hemos decidido servirle al Señor. ¿Cuántos dicen eso? Que el mundo escoja lo que quiera, que el mundo haga lo que quiera, pero en mi casa no. Tenemos promesas. ¿Cuántos tienen promesas? Tenemos promesas del Señor. Y esas promesas, yo me aferro a esas promesas. Lo que le decía, yo ya sé para dónde van mis hijos y ellos tienen sus sueños. Y yo sé que ellos dicen: papá, yo quiero hacer esto, papá. Hágale, sueñe, mi hijo, sueñe, tranquilo. Pero yo trato de hacer que estas cosas no los saquen del camino del Señor. Yo estoy ahí siempre para guiarlos y más bien enfocarlos al propósito de Dios. Porque más que los sueños de ellos, porque usted puede decir: yo quiero que mi hijo sea un abogado, yo quiero que mi hijo sea el mejor médico del mundo, yo quiero que mi hijo sea el mejor presidente de Colombia. Mire, hermano, ese sueño lo puede sacar del plan de Dios, pero la Biblia dice que los planes y los propósitos del Señor son los únicos que se cumplen y que son de mucha bendición. Maravilloso. Bendito sea el Señor. Miren lo que le decía 1 Samuel capítulo 8 versículo 3, hablando de los hijos de Samuel. Mas sus hijos no anduvieron por sus caminos, antes se desviaron. Diga conmigo: se desviaron. Diga: se desviaron. ¿En qué momento se desviaron? Pay attention. ¿En qué momento se desviaron estos muchachos? Escuche, en el momento en que el papá, o en el caso la mamá, dejó de corregir lo malo. Ahí se desvían. Preste atención porque esto es importante. O sea, alguien se desvía cuando no tiene a alguien coherente en la casa. Si no hay alguien coherente en la casa y todos son deschavetados, todos tienen la cabeza como locos, que nadie se da cuenta de lo que pasa en la casa y que todo el mundo anda como zombie, y ven las cosas de frente, pasa el pecado así, no lo ven, tienen las cosas tan de frente y no lo ven, porque la escritura dice que las iniquidades ciegan y entorpecen la mente del hombre. Entonces tiene que haber algo coherente, alguien que sea coherente y diga: hey, esto no lo puedo permitir. Y aunque alguien diga: no seas fanática, no te vuelvas fanático, no importa, llámele fanatismo, llámele lo que quiera, pero eso se llama pecado. No le ponga otro nombre. Cuando no hay alguien coherente, entonces todo se permite y se desvían las personas, se desvían. En un momento pierde coherencia el profeta. A pesar de ser profeta, pierde coherencia porque deja de ver algo importante. Él nunca vio quién iba a ser el sucesor. ¿Y quién debía ser el sucesor? Pues su hijo mayor.
Ese era el que iba a ser el próximo juez, pero no fue coherente, no lo preparó, no lo formó. Tenemos que preparar y formar a nuestra generación. Tenemos que ser coherentes, darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra casa y decir: alto, aquí no se permite eso. Hello. Y mira qué sucede. Dice: se desviaron tras la avaricia, recibiendo cohecho, y pervertieron el derecho. O sea, estaban más torcidos. El rey David fue un mal padre. David fue mal papá. Fue un hombre de Dios, un adorador, pero fue mal padre. Sus hijos, su hijo Amnón abusó de su propia hermana, violó a su propia hermana. Y luego Absalón mata a Amnón. Y Absalón ahora quiere quitarle el reinado a su papá. Y no termina con eso, porque uno cuando ve la vida de Salomón y uno dice: Salomón también fue como la misma iniquidad del papá, porque resultó con una cantidad de mujeres que le desviaron el corazón. Y asimismo su hijo Roboán también fue mal líder. Se necesita alguien coherente en la casa. Le voy a decir quién es coherente. Coherente es el que ora, el que se mete con Dios, el que no lo están empujando. Coherente es la persona espiritual. Coherente es una persona que entiende las cosas del Señor, que no las discute, que no anda discutiendo. A mí no me parece. A mí me parece que es que el pastor es muy exagerado. De malas. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Me entiende lo que le estoy enseñando? ¿Sabe una cosa, hermano? Yo no quiero que usted se pierda, ni que se pierda su generación, porque yo un día decidí seguir al Señor, y yo espero que usted también lo haga. Que se pare firme por su casa, que se pare firme por su hogar, que usted empiece a mirar qué es lo que está entrando a su casa, qué es lo que está metiéndose en su casa sutilmente. Tiene que sacarlo, porque usted no puede decir: yo y mi casa serviremos al Señor, pero el pecado se mete por un ladito. No invente, así no es. Ay, Dios. En Gálatas capítulo 5 versículo 22 habla del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad, de la fe, de la mansedumbre y templanza. Ese es el carácter de Dios. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? Ahí está el carácter. Carácter. Ese es. Él no cambia. Esto es lo que hay en el corazón del Señor. Y eso es lo que se tiene que formar en nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que formarle a nuestros hijos. El carácter de Dios. Entonces, por eso a veces cuando uno se para con un carácter así, alguien dice: está muy duro. Tiene que ser así. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Porque si no, lo que viene del mundo, que es tan fuerte, pues va fácilmente a arrastrar a sus hijos. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le quiero decir, ¿sí? Piense en algo que ejerza fuerza. En algo que ejerza fuerza. Usted tiene que ejercer una fuerza mayor, superior. ¿Alguien me quiere ayudar con el ejemplo? Quisiera que un joven viniera acá, por favor, un joven. Venga, Reinaldo está. Venga, Reinaldo. Tengo más confianza con Reinaldo. Venga, Reinaldo. Un joven que tenga entre los 16, 15, 16, 17 años. Venga, rápido, un joven. Rápido, un joven. Rápido, o me toca escogerlo. Por democracia. Rápido, venga, gracias, venga, sí, gracias. Gloria al Señor, gracias. Bueno, venga Aider también, gracias. Bueno, ya le ganó Aider. Gracias, venga Aider. Hágase aquí. Enfócame, por favor. Reinaldo, hágase acá. Gracias. Vamos a hacer de cuenta que Reinaldo es el padre, aunque él es papá. Pero vamos a hacer de cuenta que él es el padre, nuestro Padre celestial. ¿Sí? Tome la mano de Reinaldo. Así, no,
así y así. Eso, tómelo así. ¿Listo? Eso, téngale. Entonces, vamos a hacer de cuenta para no escoger aquí ningún mundano, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que yo soy el mundano. Y de pronto yo vengo y ¡guau! Lo arrastro. Ay, no sea tan duro. Ya se metió en la película. Está bien, bien, está bien. Dice, yo cuídame, muchacho. Y el mundo coge ¡guau! Y se lo arrastra. Porque la presión que es fuerte. El mundo arrastra así y le dice drogas, y le dice una cantidad de cosas. Y poco a poco, si la atención de él está más en lo que dice el mundo, pues el mundo se lo va a arrastrar y se lo va a llevar. Soltarlo pues. Y se lo lleva. Y esta es una vida que se destruye porque nunca él ejerció la fuerza que tenía que ejercer. Otra vez. Yo sé que él tiene un poquito más de fuerza que yo. Pero si el mundo viene y le dice, venga, esto y aquello, y mire, insiste, y sigue insistiendo el mundo, y el mundo le sigue insistiendo y le sigue diciendo cosas. Mire la fuerza que ejerció tan fuerte ese varón, que el mundo no pudo con él, porque él lo protege. Gracias. Quisiera que hubieran muchos padres así, que pelearan por sus hijos. Y eso es porque el padre, hablando ya en el término nuestro, se mete con el Señor, entiende la visión, se enamora de Dios, es un apasionado por Dios y es el que primero se levanta a orar. Es el más comprometido, porque él pelea por su generación. Él sabe que no está aquí porque sí, él sabe que está aquí porque está peleando por una generación. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos lo van a hacer en el nombre de Jesús? Pero se necesita ¿qué? Carácter. Ahora mire, Jueces capítulo 2 versículo 7. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Pero, diga conmigo, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Tan lindo, porque cuando uno le sirve al Señor, Dios le prolonga la vida. Dice, y lo sepultaron en la heredad de Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida. Quiere decir que Josué muere sus hijos, mueren los ancianos, toda esa generación murió. Y mire, y se levantó después de ellos otra generación, diga conmigo, otra generación, que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Pues ¿qué sucede? Pues que como no conocían las obras de Dios, pues ellos empezaron a hacer lo malo. Porque como el corazón es inclinado a lo malo, ellos nunca van a hacer lo bueno. Hicieron lo malo y empezaron a hacer lo malo delante del Señor. ¿Sí ve la importancia? ¿Dónde se cortó el hilo de la generación correcta? ¿Dónde se cortó el hilo de la última persona que tal vez había decidido seguir a Josué, cuando Josué dijo, yo en mi casa serviremos al Señor? Y algún líder dijo, yo también. Y así. ¿Dónde se cortó eso? Porque ese último no se preocupó. Porque ese último no se preocupó por la siguiente generación. Entonces hubiera seguido. En vez de aquí se levantó otra generación que no conocía al Señor, hubiera hecho la escritura, y siguió la generación que conocían al Señor. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces usted no puede dejar que se corte eso. Usted no puede permitir que se corte eso. Usted tiene que ser de los que sigue dejándole a sus hijos el legado. Que si usted no lo sabe, hermano, porque no lo sabemos, si hoy viene el Señor, o Señor dice, hermano, hasta aquí fue, o mañana, o en un año, no sabemos, que el Señor le diga, mira, hasta aquí fue, chaolín pingüín.
¿Y qué le dejó usted a sus hijos? ¿Qué le enseñó usted a su generación? Sus hijos se levantan sin saber qué es orar, sin saber qué es ayunar, sin saber qué es congregarse, sin saber quién. No conocen ni siquiera a Dios, porque usted nunca le habló de las obras, nunca le dijo lo que Dios había hecho. Yo me he sentado con mis hijos y le hemos contado las hazañas de Dios. Con mi esposa lo que vivimos, lo que hemos experimentado, las cosas, las maravillas de Dios, las grandezas del Señor. Porque eso les va a quedar aquí en la mente. Esa semilla va a quedar en su corazón tan fuerte que cuando ellos crezcan, eso no los va a dejar salir del mundo, no los va a apartar, no los va a alejar. Entonces nuestra tarea es sembrarles a ellos, decirles: mira, hijo, un día yo estaba enfermo y Dios me sanó. Mira, hijo, yo tenía problemas con esto y un día el Señor me liberó. Mira, hijo, el Señor me hizo esto, Dios hizo esto en mi vida. Y así ellos al principio digan: ay, no tiene otra historia, ¿por qué no me cuenta otra historia? No, esta es una historia real, es algo poderoso, del único Dios verdadero, el único Dios. Mire, el mundo habla de tal Dios, por allá hablan del otro Dios, por aquí hablan del otro Dios, y la gente habla de un Dios que no conoce. Pero yo te estoy hablando de un Dios que me transformó, de un Dios que me cambió. Yo era adicto, yo era borracho, era un sinvergüenza, yo vivía en el pecado, pero ese Dios me transformó, cambió mi vida y hizo lo que ahora tenemos: un hogar de bendición, una familia de bendición, unos hijos de bendición. Ustedes han visto todo lo que ha hecho el Señor, las maravillas de Dios cada mañana, que se levanta uno y se levanta en paz, que pasa el día y uno ve la provisión del Señor, que se va uno a acostar y se acuesta tranquilo y se levanta igual y sigue el día, pero siempre uno ve la mano y el favor del Señor. Y si uno se lo cuenta a los hijos van a tener eso en su corazón y eso los va a marcar. Y aunque pase el tiempo y crezcan, esa semilla va a crecer. No piense que esa semilla se va a desaparecer, al contrario, esa semilla va a crecer cada día más con el tiempo, porque así mismo ellos verán las obras del Señor. Porque cuando ellos tengan problemas, ellos van a acudir a Dios. Cuando ellos se sientan tentados, ellos van a acudir a Dios. Cuando ellos se sientan en depresión, ellos van a correr a Dios. Cuando ellos sientan que ya no hay solución, ellos no se van a quitar la vida, sino que ellos van a pensar en que Dios es el único que puede sacarlo de esa condición. ¡Wow! ¿Entienden lo que le estoy diciendo? ¡Wow! Nunca puedes dejarles de transmitir eso a sus hijos, porque un día tú te vas a parar y le vas a decir: en mi casa mando yo. Yo en mi casa serviremos al Señor. Y tal vez se moleste y diga: ¿por qué no me dejaste opinar, papá? Así un día mi hijo: ¿yo por qué no puedo opinar? Hijo, tú no tienes todavía la edad para eso. Aún no tienes la edad para eso. ¿Cómo que no? Porque el mundo le enseña eso. Hágale, mi hijo. No, hijo, todavía no tiene la edad. Yo soy el responsable de guiarlos y enfocarlos a ustedes. Y un día se pueden incomodar y se van a enojar, y posiblemente se van a la cama sin comer. Estoy molesto, siento que me imponen las cosas, siento que mis padres me imponen, siento que el pastor me impone. ¿Sabe por qué? Porque queremos salvar su alma. Queremos salvar su alma. Queremos salvar su alma. Eso es lo que queremos, que no se vaya para el infierno. Y un día lo van a entender. Dios les va a abrir los ojos. Y repito, todo lo que venga el mundo a golpearlos, a azotarlos, cuando usted no esté, tranquilos, Dios estará con ellos. Pero no deje de sembrar la palabra. Wow. Yo voy a terminar con esto maravilloso. Hace unos años nos acompañó un hermoso varón de Dios llamado Paul. Y Paul ya es un señor de edad muy maduro. Nos contaba cuando Kentucky tuvo un avivamiento. Y Paul nos decía que el día sábado las familias cerraban todo. En ese pequeño pueblo donde él vivía, cerraban supermercados el día sábado,
cerraban gasolineras, cerraban los centros comerciales, todo absolutamente lo cerraban porque se preparaban para el domingo. Y el domingo se iban con todas las familias, nadie trabajaba, nadie, todos se iban, las familias se iban y se iban al servicio y adoraban al Señor. Y no importaba el tiempo, la gente adoraba a Dios, la gente se metía con el Señor y adoraba al Señor, y había una presencia, una unción, milagros y una cantidad de cosas ocurrían. Pero empezaron poco a poco. El uno se fue al trabajo, el otro empezó a abrir su tienda, el otro empezó a hacer algo, el otro empezó a hacer otro, y se fue apagando el avivamiento, apagando el fuego. Y muchos de esas generaciones se perdieron, muchos se perdieron. Nadie se paró a decir: espera un momentico, yo y mi casa serviremos al Señor. No puedes dejar que el fuego se apague en tu casa. Tú tienes que impulsar a tus hijos, cierre, apague y diga: yo me voy a buscar al Señor. Porque su vida no consiste, escuche, la felicidad y el gozo no consiste en el dinero, ni en la riqueza, ni en nada de esas cosas. Consiste en el que habita en nosotros. Aleluya. Pero si Él se va, todo se muere, todo se apaga. No podemos dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Sabe que en Deuteronomio 28, se lo voy a dejar para tarea de la casa? Tarea, escribe así grande: tarea para la cacha. Deuteronomio 28, versículo 15 al 68. Va a encontrar las consecuencias de alejarse de Dios. Escuche, presta atención. Las consecuencias de alejarse de Dios. Usted dice: yo y mi casa serviremos al Señor, pero permite pecado, ya se alejó de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor, pero todavía sigue, hermano, viviendo así a medio sancochado. Yo y mi casa serviremos. Eso es solo un rótulo. Es no permitir el pecado, es mantener la casa santa, su hogar puro, su vida pura, su casa, todo lo que es usted en sí, porque vivimos para Dios. Mire lo que sucede. Escuche, si quiere usted tomar nota, para que tome nota. Habla de maldiciones como la depresión. Ahí usted la va a encontrar. Va a encontrar la depresión, va a encontrar la locura, va a encontrar la esquizofrenia, va a encontrar el suicidio, va a encontrar el homicidio, va a encontrar hijos violados, va a encontrar hijos esclavos, esclavos al trabajo, va a encontrar escasez y ruina, va a encontrar enfermedades, todo tipo de enfermedad terminal, enfermedades huérfanas, las va a encontrar en Deuteronomio 28. ¿De dónde vienen? De ahí vienen. Habla de todo tipo de maldiciones. ¿Por qué? Por haberse alejado de Dios. Por eso es que yo me paro, porque dije: eso no. Yo me paro por mi generación. Me paro para enseñarles a mi generación el camino correcto. Me paro por mi generación para que ellos conozcan a Dios, y para que esto nunca toque a mi generación, nunca toque a mi familia, jamás. Alguien tiene que pararse. Alguien tiene que pararse y decir: yo me paro, porque mis hijos no van a repetir la misma historia. ¿Sí o no? Porque mis hijos no van a caer en el mismo pecado que caí yo. Porque mis hijos no van a caer en lo mismo, abuso, violación, qué sé yo, que caí yo. Ellos no van a caer en lo mismo. Pero alguien tiene que pararse. Alguien tiene que levantarse a orar. Alguien tiene que levantarse cuando Dios lo levanta a orar. Cuando el Señor en la madrugada te mueva, te sacude, porque Dios te está levantando a orar por tu generación. Alguien tiene que de vez en cuando ayunar cuando yo le diga: ayune, métase en ayuno. Quiere ver victoria, métase en ayuno. Y va a tener que meterse en ayuno. Alguien va a tener que pararse cuando Dios le diga: está lloviendo, está tronando, está que cae un chaparrón, pero hay servicio, no importa.
me pongo los guantes, me pongo la capa, me pongo lo que sea y me voy a buscar del Señor. A mí nada me va a parar, a mí nadie me tiene que detener. ¿Por qué? Porque yo decidí pararme por mi generación y yo atravieso todo obstáculo, no importa, hermano, la hora. A veces que me he sentido enfermo, a veces he sentido que algo afecta a mi cuerpo, pero me he tenido que levantar y decir: no importa, yo me paro por mi generación, porque entendí que Dios me escogió y escogió mi generación para afectar esta tierra. Y Dios también te escogió a ti y te escogió a ti para que afectes esta tierra, para que afectes este mundo. Wow. Y tienes que pararte firme. Y tienes que pararte firme. ¿Escuchó? Firme. No es que ahorita en esta época llegó la tía, llegó la abuelita, llegó la prima, llegó la fulana. Déjeme. Y se viene, hermano, a traerle todo el pecado. Y usted: ay, es que me da pena. ¿Me da pena? Dígale a su familia: yo y mi casa decidimos servirle al Señor.